Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fizz Guzmán, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Miguel Aranda y a Ashley Juana Cruz Pérez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 211, 220. 211 Jack, al ver la mejora en la habilidad de su oponente, se sorprendió y supo que tenía que hacer algo, de lo contrario podría ser dominado. Entonces, Jack aprovechó la única oportunidad para dejar que la naginata de Luffy se clavara en el lado derecho de su pecho, ignorando el dolor, y usó su otra mano para agarrar el brazo sano de Luffy, mientras su trompa envolvía su cuerpo. ¿Qué? Luffy intentó moverse, pero estaba atrapado. «Estás muerto», dijo Jack, y con la mano libre, blandió su espada Shotel con la intención de cortar a Luffy. Pero cuando la espada se acercó al cuello expuesto de Luffy, las cosas se calmaron para Luffy. Había muchas maneras de evitar ser golpeado. Podía simplemente bajar el cuello, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? ¿De verdad?, dijo Luffy mientras su brazo roto se inflaba repentinamente, formando una mano gigante, deteniendo el ataque de Jack y sorprendiéndolo en el proceso. Luffy aprovechó la oportunidad y le asestó un golpe directo al pecho. Destrucción interna, Leoroku Ogun. Esta vez, su ataque también contó con el apoyo de su armamento avanzado. Pétalos con forma de sakura salieron de la mano de Luffy y envolvieron su brazo inflado. Una presión devastadora surgió de la mano de Luffy, que acababa de golpear a Jack, causando tanto daño interno como externo. Luffy pudo oír cómo se le rompían varias costillas al ser lanzado como un misil. La sangre le salió por la boca y su trompa le fue arrancada de la cara. Voló hacia Sinbad, quien había terminado con su técnica. «Estancamiento», dijo Sinbad mientras aparecía justo detrás de la espalda de Jack, poniendo sus manos en su espalda mientras un símbolo de escarcha de color blanco aparecía en su espalda. Jack no estaba en condiciones de contraatacar, así que Sinbad continuó con su técnica. Una forma completa de símbolos de escarcha blanca apareció en la espalda del antiguo usuario de Zoan. Cuando Jack recuperó el sentido, contuvo el dolor y se movió, pero se sorprendió al sentir que su velocidad se reducía a la mitad. Aún así, logró que Sinbad se alejara de su espalda. «Tú». Miró al marine, mientras incluso sus pensamientos se nublaban. «¿Qué me hiciste?». Su forma semi-Zoan comenzó a desvanecerse al anularse por completo los poderes de su fruta del diablo. Aún conservaba su fuerza, pero no podía usar su fruta. Lo que significa que la lesión en el pecho tampoco se recuperaba. Menos mal que su tronco no era una parte real de su cuerpo, aún así el dolor era bastante intenso. «Igualando el terreno de juego», dijo Sinbad mientras la armadura que lo rodeaba comenzaba a brillar y desaparecer. Sinbad se quedó con su ropa de marine habitual, con la túnica de justicia a la espalda. Luffy se acercó a él, desprendiendo vapor de su cuerpo mientras volvía a su forma original. Su brazo derecho se veía peor por el último ataque. Estaba morado oscuro y tenía múltiples fracturas, pero ahora que podía usar el regreso a la vida, se estaba recuperando. Luffy también se comió unas barras de proteínas para las calorías necesarias. «Así que ese es tu pequeño truco de fiesta, Sí. ¿Quieres unirte a mi tripulación?». Sinbad rió entre dientes.
O estás loco o eres estúpido, pero al verte luchar contra esa bestia de frente, puedo decir con seguridad que estás loco. Luego se crujió los nudillos. Pero cuando te considero su nieto, no espero menos. Vamos a vencerlo a la antigua. Luffy sonrió, aflojando la mano izquierda. Pelea de puños, Bueno, el abuelo me enseñó algo sobre usar las manos. Bueno, déjame dar el golpe final. Tendré que pagarle por lo que hizo. Ya sabes, brazo por brazo. Pero le voy a dar una paliza. Ojo por ojo, pero entiendo lo que quieres decir, rió Sinbad con sarcasmo, mientras Luffy y él caminaban hacia el pirata bestia. Eso sí sobrevive a un agujero en el estómago por lo que le hizo a mi camarada, no sabes cuánto tuve que contenerme para no golpearlo. Y gracias por ablandarlo. Sí, será divertido estar contigo, Shinji. Para ti soy el vicealmirante Sinbad, sombrero de paja. Lo que tú digas, Shinji. Jack gruñó. Debido al último ataque de Luffy, no tenía su espada Shotel, pero no importaba. Su rostro también estaba muy deformado. Por suerte, su trompa era solo una parte de su transformación en Zoan, así que, aunque le dolía muchísimo, no perdió ninguna extremidad ni la nariz. Pero ahora que su Zoan había desaparecido, su recuperación pasiva estaba en suspenso, y eso no era todo, su resistencia también se había reducido a la mitad. Pero ya que era un Gyojin, uno poderoso además. Aún conservaba sus manos, con ambos brazos cubiertos de Haki, y cargó contra el nieto de Garp el puño y el hijo de Zéfiro brazo negro. La lucha estaba lejos de terminar. N/A. Luffy finalmente aprendió Haki de armamento avanzado, emisión y destrucción interna. Entonces, ¿qué tan fuerte es él? Es difícil decirlo, pero actualmente, aún tendría dificultades contra Jack solo. De 10 combates, Luffy vs. Jack, en 1 a 1, podría ganar 2 o 3, empatar unas 4 veces y perder el resto. Claramente por encima del nivel de Doflamingo. Además, el Gear Forward Lionman de Luffy combina la fuerza de Bounceman con la velocidad de Snakeman. Es una construcción equilibrada, por así decirlo. Se parece a Snakeman, pero con más cabello, lo que le da la apariencia de tener una melena negra. 212 El cuerpo de Sanji impactó contra el suelo con un fuerte golpe, pero el cocinero no se quedó quieto. Se incorporó y se limpió la sangre de la boca antes de mirar a su oponente. Slender Swift lo observaba con humor desde el aire. Al parecer, el exagente de CP también era muy bueno usando a Geppo. Apoyándose en la rodilla, Sanji se puso de pie y se precipitó por los aires, usando a Geppo y Zoro al mismo tiempo, encontrando a Swift justo en el centro mientras ambos se pateaban, creando una explosión sónica de fuego y chispas. Mientras que la patada de Sanji estaba apoyada en las llamas de Diable Jambe, la patada de Swift era pura velocidad que tenía arcos azules de electricidad en ella. Diablo Jambe. Patada rápida. Ambas patadas chocaron en el aire al mismo tiempo, creando una gran explosión de velocidad y llamas. Pero no se detuvieron, pues ambos se lanzaron rápidamente uno hacia el otro, y con cada patada que contraatacaban, se producía una pequeña explosión en el aire. Su velocidad era tan rápida que sus figuras comenzaron a desaparecer y aparecer aleatoriamente en el aire. Mientras Swift se volvía cada vez más rápido a medida que avanzaba la pelea, con gran velocidad gracias a la ayuda simultánea de Geppo y Zoro, Sanji apenas podía seguirles el ritmo. Aparte de Luffy, solo Sanji sabía cómo usar a Geppo y Zoro en combinación, ya que usar a Zoro en el aire solía ser increíblemente difícil. Y aún así, la velocidad de Swift era demasiado para él. Eres muy bueno usando a Geppo y Zoro, pero te estás volviendo más lento. Ja. Rió Swift, esquivando una patada de Sanji y asestando un Shigan directo al corazón del cocinero. Pero en el último segundo, Sanji logró evitar el impacto, pero el viento generado por la pistola de Swift le arrancó parte del traje. Aunque Sanji tenía su exoesqueleto, los ataques de Swift aún lograban penetrar su piel, por eso intentaba evitarlo con todas sus fuerzas. Sanji se echó hacia atrás y lanzó un golpe con la pierna hacia adelante. Tormenta roja. Las llamas de Diable Jambe se mezclaron con su patada tempestad, obligando a Swift a retroceder, esquivando el ataque. Pero esa era la intención de Sanji desde el principio. Jaki Onigiri. Una gruesa columna de llamas se precipitó hacia ambos, atrapando a Swift y Sanji en ella. Swift usó rápidamente su velocidad para escapar, con un daño mínimo, mientras Sanji se quedaba. Su ropa estaba hecha para soportar la mayoría de las llamas, y estas no le hacían daño. De hecho, le daban poder.
Esa fue la única razón por la que Sanji pudo seguirle el ritmo. Pero incluso entonces, Sanji estaba a punto de alcanzar sus límites. Jaja. Zoro continuó, lanzando múltiples ataques con sus 3 espadas, pero Swift los esquivó o los bloqueó. Y cada vez que Swift quería hacerle daño, Sanji estaba ahí para bloquearlo. Esto lleva ya bastante tiempo, y aún así, ambos bandos estaban, por así decirlo, en un punto muerto. Pero eso no es todo. Swift también parecía contenerse, y eso frustraba tanto a Zoro como a Sanji. Al parecer, estaba jugando con ellos, y lo odiaban. El usuario de la fruta del diablo, basado en la velocidad, esquivó rápidamente cortes, patadas y puñaladas. Se están volviendo lentos tilde. Zoro Nagasi. De repente, Zoro se abalanzó sobre el oponente, inclinándose hacia él, usando 2 de sus espadas para bloquear sus ataques, mientras giraba su cuerpo y finalmente cortaba el estómago del oponente con la 3ª espada. ¡Ay! Me cortaste. Zoro sonrió, pero pronto se desvaneció cuando el rostro de Swift se iluminó con una sonrisa divertida. Es broma. 10 patadas aullantes. Y el espadachín pudo haber dañado a Swift, pero el veloz aprovechó la oportunidad para patear a Zoro en el estómago, elevándolo ligeramente por la fuerza antes de asestarle múltiples patadas, que Zoro no pudo bloquear. Envió a los 3 espadachines del cielo al suelo. Sanji rápidamente tuvo que ponerse detrás de Zoro y detenerlo antes de que pudiera estrellarse contra el suelo y resultar aún más herido. Jajaja. Esa última sí que dolió. Rió mientras la herida en su pecho sanaba a un ritmo visible. Sanji notó que si bien Swift era rápido y conocía algunas de las técnicas de Rokuseki, al ser un ex agente de CP, realmente tenía una mala defensa. Claro que Swift tenía Haki de armamento, pero no Haki de observación. Si lo hubiera tenido, al igual que Luffy y Sabo, habría cubierto el área con armamento antes de que el golpe lo alcanzara. Pero incluso sin Haki de observación, la velocidad de reacción de Swift era rápida. Por suerte, su defensa era débil. Lo habían golpeado varias veces antes, pero cada vez se recuperaba. Pero Sanji y Zoro no se acobardaron. La mayoría de los usuarios de frutas del diablo tenían un límite de resistencia, así que apostaban a largo plazo y a la falta de defensa de Swift. Ni una sola vez el cocinero lo vio usar Tekai o cualquier otro medio de defensa, y además no parecía ser tan resistente, pero el problema era su velocidad de recuperación. Sanji tenía un factor de recuperación pasiva pequeño, a diferencia de otros humanos, pero no era nada destacable, a diferencia de sus otros hermanos, cuyo factor de recuperación pasiva podía curar huesos y heridas profundas en minutos. Así que debía tener cuidado. Y Swift, por otro lado, también tenía algún tipo de factor de recuperación pasiva, pero Sanji sospechaba que tenía algo que ver con su fruta del diablo. Quizás aceleraba el proceso de curación de su propio cuerpo. Aunque Swift no mencionó directamente el nombre de su fruta del diablo, Sanji sabía cuál era. Sokudo no Mi, fruta de la velocidad, una fruta del diablo basada en el atributo de la velocidad pura. Lo que lo convertía esencialmente en un humano veloz. Sanji había consultado la enciclopedia de frutas del diablo después de que Luffy lo animara de buscar una fruta que pudiera ser adecuada para su habilidad. No solo Sanji, casi todos en la tripulación, salvo algunos otros, tenían 1 o 2 frutas en su lista de deseos, por así decirlo. Y Sanji había seleccionado algunas que podrían fortalecerlo, y esta fruta era una de ellas. Sanji era el más débil de sus hermanos, y aún así, estaba decidido a vengarse de su supuesta familia. Y para ello necesitaba fuerza, y una fruta del diablo podría ayudarle. Swift no parecía muy bueno usando su fruta. No era muy creativo, nada que ver con las ideas descabelladas que Luffy concebía. Sanji a veces tenía que apreciar a su capitán, ¿de dónde sacaba esas ideas? Volverse intangible mediante la velocidad y la vibración, crear clones veloces para engañar a los enemigos, algunas ideas parecían de ficción. Pero claro, Luffy convirtió su fruta de goma en algo asombroso gracias a su creatividad. Una enorme explosión resonó desde la plaza, creando una gran columna de energía azul que emergió del centro. Esto hizo que ambos bandos detuvieran su batalla y miraran hacia ella. El suelo tembló bajo sus pies, y la corriente de aire también se precipitó hacia ellos. ¡Guau! ¿Qué fue eso?, preguntó Swift, un poco emocionado. Alguien hizo temblar toda la isla. Zoro y Sanji sonrieron y supieron que era su capitán. Swift los miró y sonrió. Debería ir allí a pelear en lugar de cuidarlos a ustedes dos, débiles. No esperaron más y cargaron de nuevo.
Sanji con su diablo jambe cubriéndole las piernas, mientras que Zoro con sus 3 espadas cubiertas de llamas. 213. A medida que avanzaba la pelea, Swift parecía ir cada vez más rápido. Parecía que resistía cada vez menos, así que, para contrarrestar su velocidad, Sanji y Zoro colaboraban. El cuerpo de Sanji absorbía el calor del entorno y lo convertía en energía propia para potenciar sus habilidades. Fue un impulso temporal, pero necesario para seguirle el ritmo al enemigo. Y afortunadamente, tanto Sanji como Zoro tuvieron suficientes combates de entrenamiento para saber cómo usar eso a su favor, así que cuando Zoro disparaba llamas, Sanji intentaba absorberlas en su cuerpo para poder ganar velocidad. Puede que Zoro no fuera tan rápido como Sanji o Swift, pero su reacción era rapidísima y, con sus afinados instintos de combate, apenas podía seguirles el ritmo. Pero a Zoro no le gustaba nada. No quería quedarse atrás otra vez. No cuando soñaba con convertirse en el espadachín más fuerte. Sin saberlo, su afán de fuerza prendía fuego a su espada con pura voluntad, y no solo por Nozarashi. Sus llamas se volvían cada vez más fuertes, con un tinte verdoso. Swift volvió a evitar algunos sustos, pero al ver que se estaba volviendo más difícil, el exagente del CP gritó. «Subamos un nivel», dijo Swift, mientras su cabello comenzaba a erizarse con chispas eléctricas que recorrían su cuerpo, su cabello azul se erizaba y sus ojos brillaban con relámpagos. Tanto Sanji como Zoro se tensaron al ver el poder abrumador. No hacía falta tener Haki de observación para saberlo. «Intenta no morir, ¿de acuerdo?». Swift sonrió mientras su figura desaparecía. Se movió rápido y le asestó un puñetazo en el estómago a Sanji antes de que ambos pudieran reaccionar. El puñetazo estaba cubierto de Haki, haciendo crujir el exoesqueleto de Sanji, quedándose sin aliento y doblando su cuerpo hacia adentro. Pero Swift no había terminado, ya que lo agarró por la nuca y le dio un rodillazo en la cara, oyendo el satisfactorio crujido de la nariz de Sanji al romperse. Iba a continuar con otro ataque, pero la espada de Zoro se acercó peligrosamente a su cuello, por lo que Swift tuvo que retroceder. Swift se preguntó si Zoro se había vuelto más rápido, pero negó con la cabeza rápidamente. En su interior, estaba un poco molesto por no haber podido acabar con el cocinero. Así que, mientras la figura de Zoro se acercaba, intentando golpearlo con zarpazos salvajes, le lanzó una patada tempestad a corta distancia. «Toma esto». Zoro cruzó a Sandai Kitetsu y Nozarashi para bloquear el ataque, pero aún así, su figura salió despedida hacia el cielo gracias a la poderosa espada de viento que transportaba arcos de electricidad. Zoro tampoco tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando Slender Swift apareció justo a su lado y le asestó un puñetazo impregnado de su haki directo al hígado. Uf. Saliva y saliva salieron de su boca mientras el cuerpo de Zoro se doblaba por la fuerza del puñetazo. A diferencia de Sanji, no tenía exoesqueleto, así que el espadachín sintió cómo le desgarraban las entrañas. «Acabemos con él, débil». Y Swift le asestó un puñetazo en el cráneo a Zoro, también cubierto de haki. Zoro no tuvo tiempo de reaccionar cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter. Swift siguió con una pierna extendida intentando pisotear y aplastar la cabeza de Zoro, pero Sanji llegó a tiempo para atacarlo desde un costado, salvando al espadachín de cabello verde. Tormenta roja. Una gran patada tempestad llameante, cargada con llamas ardientes, se dirigió hacia Veloz. Pero el Veloz la partió en dos con su propia patada, apareciendo justo al lado del cocinero rubio. «Pareces enojado. ¿Por qué no te calmas?». Swift sonrió, agarrándose a la pierna de Sanji cuando intentó atacar. Un arco azul de electricidad recorrió el cuerpo de Swift mientras electrocutaba al cocinero, apagando al diablo Jambe en el proceso. «Ajajara. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad?». Swift lanzó el cuerpo inerte de Sanji por los aires mientras cerraba el puño, con el dedo índice en punta y la punta cubierta con haki de armamento, intentando asestar el golpe final. Pero tuvo que salir disparado cuando un hombre furioso cargó contra él. Usibari. Agujas de toro. Zoro atacó. «Guau. Guau. Tranquilos, chicas», dijo Swift, esquivando un estoque de Zoro y asestando un Shigan en el estómago expuesto de Zoro, que el salvaje de 3 hojas bloqueó con el canto de su espada. Zoro no se veía bien, pero tenía que esforzarse. Contrarrestando el golpe de Swift, siguió adelante con los ataques, dejando a Sanji para que se recuperara un poco. «Oye. Pensé que era solo mi imaginación, pero sí que te volviste más rápido».
dijo Swift mientras le daba un puñetazo en la cara a Zoro, pero en el intento, una de sus espadas se le clavó en el estómago. ¿Eso no servirá de nada? Sanji intentó aprovechar la distracción de Swift, a pesar de que su cuerpo no respondía bien debido a la electricidad que corría por su sistema, pero su patada también fue bloqueada fácilmente por Swift. ¿Ves? Te lo dije. Sonrió mientras pateaba a Zoro, con la espada saliendo de su estómago, antes de golpear a Sanji en la cara con el puño. Pero a mí tampoco me gusta que me lastimen. Con un brazo agarrando a Sanji y el otro agarrando a Zoro, la electricidad recorrió sus cuerpos mientras los arrojaba al suelo, creando 2 cráteres. ¡Ay! ¡Ah! Tanto Sanji como Zoro quedaron sin aliento, pero tuvieron pocas posibilidades de recuperarse ya que Swift estaba sobre ellos una vez más. Pero esta vez, Swift no se lanzó contra Sanji. Primero me encargaré del débil. Zoro sintió una punzada de ira al ser llamado el más débil de los dos. Pero tenía cosas más preocupantes que hacer, como evitar la patada que amenazaba con decapitarlo. A diferencia de antes, Sanji no se reincorporó al combate de inmediato. Parecía que el ataque eléctrico le causó bastante daño. Pero, por otro lado, Swift tampoco parecía muy ansioso por matar a Zoro. Las espadas chocaron con los puños, el acero con la carne, y aún así, Swift salió ileso gracias a su haki de armamento. Saa. Swift y Zoro chocaron entre sí, creando pequeñas explosiones de chispas y electricidad. Ondas cortas que destruían todo lo que estaba a su alrededor. Pero con cada golpe Zoro era empujado hacia atrás. 214 Swift giró en el aire, con los pies cubiertos de haki y electricidad azul, mientras ejecutaba una patada de hacha, que Zoro tuvo que bloquear con 3 de sus espadas. Dime, pirata. ¿Amas a alguien, una chica guapa, tal vez? Preguntó el usuario de la fruta del diablo, basado en la velocidad, mientras ambos luchaban por el poder. Zoro sintió que su rostro se contraía entre sus dientes apretados mientras empujaba hacia atrás. Ah, sí. Dijo con una sonrisa pervertida. ¿Es hermosa? No se lo digas. Lo descubriré cuando me acueste con ella después de que termine esta batalla. Jajajaja, me aseguraré de que ella también se divierta. Hay pocas cosas que me guste hacer despacio, ¿sabes a qué me refiero? Zoro sintió que una furia intensa hervía en su interior, una furia que desconocía. Y no era solo él, sino también Akairito Uno Zarashi, Sandai Kitetsu y Yubashiri, sus 3 espadas sentían un profundo odio por el enemigo. Sin darse cuenta, la lucha se volvió personal. En su ira, los golpes de Zoro se aceleraron, volviéndose salvajes, sus llamas se hicieron más fuertes y pareció dominar momentáneamente a Swift, quien parecía estar amando esta nueva desesperación. Me encanta poder ponerme bajo la piel de mi oponente. Swift rió entre dientes. Pero cometiste un error. Y entonces, Swift asestó un uppercut repentino a la mandíbula de Zoro, haciéndole soltar su tercera espada, Yubashiri, de la boca. Y entonces, con ambas manos, agarró las muñecas de Zoro, enviándole descargas eléctricas. ¡Ah! Gritó Zoro al sentir la corriente eléctrica que lo recorría. Habría quemado a cualquier otro hombre. Pero Zoro estaba acostumbrado al calor, así que ni siquiera la electricidad podía causarle quemaduras graves. Sin embargo, la descarga tuvo otros efectos. Paralizó los músculos de Zoro. Swift retiró lentamente su mano derecha, con una sonrisa despreocupada. Bajaste la guardia, dijo. Muere. Shigan. Zoro vio venir el ataque, pero sus músculos se negaron a moverse. Aún se recuperaba del impacto. Muévete. Muévete. Maldita sea. Se dijo a sí mismo al ver la mano de Swift acercarse a su pecho, justo donde estaba su corazón. No eres débil. No perderás aquí. No contra este bastardo. Muévete, maldita sea. Inconscientemente, una ola de voluntad estalló desde su cuerpo y, a través de pura fuerza de voluntad, se hizo a un lado en el último momento, causando que el dedo de Swift se clavara en los pulmones de Zoro en lugar de en su corazón. Jajajaja. Evitaste el golpe crítico en el último segundo. Pero y ahora estás herido. Ese golpe debería haberte dejado sin un pulmón. Swift vitoreó mientras reía, en la gloria del sufrimiento de su oponente. Zoro tosió un poco de sangre, pero a diferencia de lo que Swift esperaba, tenía una sonrisa sedienta de sangre en el rostro. No, solo estás atrapado. Te caí. Swift tenía los ojos abiertos como platos, ya que antes de que pudiera sacar el dedo, se le quedó atascado en la puñalada. Para asegurarse de que no se fuera, Zoro lo agarró del brazo.
Hazlo estallar, Akahito no Zarashi. De repente, unas llamas estallaron por todo el cuerpo de Zoro, y aunque Swift forcejeó, no pudo escapar del alcance de las llamas ni defenderse. Irónicamente, parecía que Swift no era lo suficientemente rápido como para cubrir todo su cuerpo con haki de armamento. ¡Ak! Zoro aprovechó esa oportunidad para lanzar su espada hacia la mano de Swift, mientras Sanji aparecía detrás de él y le propinaba una patada llameante en la parte posterior de la cabeza al usuario de velocidad. Aunque Swift sufría un dolor tremendo por tener todo el cuerpo frito, intentó soltar el brazo de Zoro. Moviéndolo a toda velocidad, logró escapar, pero al concentrarse solo en Zoro, Sanji lo atrapó. Swift sintió que el cráneo se le partía por la patada de Sanji mientras su figura en llamas salía despedida, chocando contra varios edificios y atravesándolos en el proceso. Zoro tosió sangre y se arrodilló, sujetándose el pecho, mientras Sanji se preparaba para atacar de nuevo a Swift. El cocinero estaba preocupado por su compañero, sí, pero quería terminar la batalla lo antes posible. Pero no fue tan fácil, ya que en cuanto Sanji se acercó a Swift, una patada en el estómago lo mandó a volar, impulsándolo hacia el cielo. El cocinero se quedó preguntándose qué había sucedido antes de que otra patada le impactara en la columna, derribándolo al suelo. Sanji sentía que la mayor parte del exoesqueleto y los huesos de su cuerpo estaban rotos. El dolor era inimaginable. Y aún así, el cocinero se resistía. No moriré aquí. No antes de vengarme. Los mataré a todos. Gritó Swift con rabia, lanzándose hacia el oponente más cercano, que era Sanji. Sanji apenas podía ver mientras observaba la figura enloquecida de Swift corriendo hacia él a toda velocidad. Parecía que Swift estaba bastante furioso. La parte frontal de su rostro y pecho presentaba múltiples quemaduras de tercer grado que ya estaban sanando, y también le faltaba un buen mechón de cabello en la parte posterior del cráneo, con la cabeza hundida. La pierna de Swift se alzó, adquiriendo un aspecto metálico negro, con la intención de aplastarlo. Sanji quiso moverse, y por alguna razón, todo se ralentizó cuando sus ojos comenzaron a brillar con un destello rojo. Pero el cocinero aún no se había dado cuenta. Pensaba a toda velocidad cómo evitar el ataque, pero con la velocidad de Swift, no sería posible. Su única esperanza era recibir el ataque de frente y arriesgarse. Me niego a morir aquí. Pensó el cocinero apretando los dientes mientras cruzaba los brazos. Pero ese ataque nunca llegó. En cambio, Sanji escuchó un ataque de acero que bloqueaba el ataque. El cocinero se sorprendió al abrir los ojos y ver a Zoro frente a él, bloqueando la patada de Swift con sus 3 espadas. Pero no fue eso lo que le sorprendió. No y lo fue. Tú. Exclamó Swift conmocionado, con los ojos abiertos como platos, mirando sus espadas. Una de ellas ahora era negra. Akahito no Zarashi era de un negro metálico que transmitía una sensación de fatalidad y muerte. ¿Creía que no tenía haki de armamento? Los ojos de Zoro estaban nublados, pero aún así estaban concentrados y tenían una mirada de determinación. Una luz verde brilló tras ellos, y Swift sintió que su mundo daba un vuelco. Era como si una calavera gigante emergiera de la sombra de Zoro, que a sus ojos se extendía más allá del horizonte. No había nada más que él, Zoro y la calavera. Una calavera que le sonreía maniáticamente, abriendo las fauces e intentando devorarlo. Muerte. Swift, por primera vez, sintió miedo, un escalofrío le recorrió la espalda al retroceder rápidamente unos pasos. Pero en cuanto parpadeó, la escena desapareció. En su lugar, una presión sofocante que conocía bien, la presión de una voluntad arrolladora. 215 Los ojos de Zoro estaban nublados, pero aún así estaban concentrados y tenían una mirada de determinación. Una luz verde brilló tras ellos, y Swift sintió que su mundo daba un vuelco. Era como si una calavera gigante emergiera de la sombra de Zoro, que a sus ojos se extendía más allá del horizonte. No había nada más que él, Zoro y la calavera. Una calavera que le sonreía maniáticamente, abriendo las fauces e intentando devorarlo. Muerte. Swift, por primera vez, sintió miedo, un escalofrío le recorrió la espalda al retroceder rápidamente unos pasos. Pero en cuanto parpadeó, la escena desapareció. En su lugar, una presión sofocante que conocía bien, la presión de una voluntad arrolladora. No. Soy débil. Dijo Zoro, mientras sus ojos verdes llameantes lo envolvían y las llamas de Nozarashi se volvían verdes, como la encarnación de un Oni demoníaco verde y sonriente. La cabeza del Oni le pareció monstruosa a Swift.
Tenía 2 pequeños cuernos que sobresalían del cráneo y una fina cicatriz horizontal en el lado izquierdo que bajaba desde la frente hasta la barbilla y atravesaba su ojo izquierdo. Seré el espadachín más fuerte. Sanji no sabía qué veía Swift, pero sí lo que hacía Zoro. Y lo reconoció de inmediato. Aki del Conquistador. El color del Rey Supremo, murmuró con una leve sonrisa. La presión de un rey. Aunque el cuerpo de Sanji estaba a punto de rendirse, no podía rendirse. Ni ahora, ni nunca. Así que, con su propia voluntad, atrajo hacia su cuerpo todo el fuego que había a su alrededor. Intentando curar sus heridas, apoyándose en la rodilla, se puso de pie. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No quería admitirlo, pero Zoro lo superaba en fuerza y habilidad. Pero maldita sea, si dejara que Marimo le ganara. Mientras Sanji caminaba hacia Zoro, las llamas también comenzaron a cubrir sus pies. Sanji absorbió pasivamente las llamas de Zoro mientras él mismo se fortalecía. No dejaría que Zoro lo superara tan fácilmente. Se acumuló más llamas en su interior, intentando acelerar su recuperación, pero sin darse cuenta, algunas comenzaron a acumularse en su espalda. Las heridas en su rostro y estómago comenzaron a sanar solas. Sanji arregló lo que quedaba de su traje, ya destrozado. ¿Tú, qué eres? Preguntó Swift a ambos, retrocediendo inconscientemente unos pasos. El gesto juguetón de su rostro desapareció, reemplazado por miedo y preocupación. Somos los piratas del sombrero de paja, dijo Sanji, crujiendo el cuello, de pie junto a Zoro. La tripulación que será la más fuerte del mar. Olvidaste la parte del rey pirata, dijo Zoro con una sonrisa débil mientras se inclinaba hacia adelante. Nozarashi atrajo su haki de armamento hacia el resto de sus espadas. Dicho esto, se lanzó hacia Swift, dejando un rastro de llamas verdes a su paso. Purgatorio y no te diviertas sin mí. Dijo Sanji mientras saltaba al cielo, usando las llamas en sus pies para impulsarse hacia adelante junto a Zoru y Geppo. Swift vio a sus 2 oponentes y apretó la mandíbula. Chispas de electricidad comenzaron a salir de su cuerpo al alcanzar su velocidad máxima. Necesitaba darlo todo si quería sobrevivir. Pero el problema era que ni siquiera él podía controlar por completo las habilidades de su fruta. Vio la figura verde llameante de Zoro acercándose antes de desaparecer repentinamente. Parecía que, incluso con tanta velocidad, seguía siendo lento. Onigiri. Zoro apareció justo detrás de él a una velocidad cegadora mientras 3 grandes heridas de espada se le clavaban en el pecho, formando una estrella, pero no se derramó sangre, pues las llamas verdes de las heridas las cauterizaron al instante. ¡Ac! El cuerpo de Swift salió disparado hacia el cielo debido al ataque de Zoro. Su pecho aún estaba cubierto de llamas verdes que le consumían la carne. Antes de que el exagente de CP pudiera recuperarse, Sanji apareció repentinamente justo encima de él, con los pies envueltos en llamas. Podría haber sido la imaginación de Swift cuando vio 2 alas hechas de llamas en la espalda de Sanji, pero tuvo poco tiempo para pensar mientras los pies de Sanji se clavaban en su pecho ya herido. Brocheta. Burosieto igual pincho, gritó Sanji. Y con la combinación de llamas verdes y azules, el cuerpo de Swift se infló como si las llamas entraran dentro de su piel, antes de estallar, y Sanji lo atravesó. El cuerpo de Swift ahora estaba separado por la mitad, antes de explotar en llamas. La batalla fue ganada. Y casi al instante, tanto Sanji como Zoro perdieron sus últimas fuerzas. La figura de Sanji se estrelló contra un edificio cercano, y Zoro cayó al suelo tras envainar sus espadas. Nadie vio a cierto tipo rubio con una máscara de peste sentado tranquilamente en la cima de una roca. Antes de que su figura se volviera invisible, parecía que su ayuda tampoco era necesaria aquí. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras se movía hacia Zoro, levantándolo sobre su hombro antes de ir hacia Sanji. Primero Luffy, ahora Zoro y Sanji. Una tripulación que ni siquiera había navegado durante un año, y sin embargo, 3 de sus miembros ya eran así de poderosos. Pero claro, ¿qué más podía esperar de la gente que Luffy decidió traer consigo en su viaje? Sabo negó con la cabeza mientras revisaba los escombros antes de recoger a Sanji. Parece que el de cejas rizadas no se dio cuenta de que había despertado su haki de observación. En cierto modo, se sentía orgulloso de ambos. Después de todo, eran como sus primeros alumnos. Casi todos los esclavistas y secuestradores entre los piratas habían sido eliminados. Con Sparky, Usopp y él trabajando juntos, no tomó mucho tiempo.
Más aún cuando otros marines, junto con Vivi y Nami, acudieron en busca de ayuda. Aunque algunos piratas seguían luchando contra los marines, era evidente quién había ganado la guerra. Aún así, a Sabo le entristecía que llegaran tan tarde. Muchos civiles habían muerto, algunos habían perdido extremidades y otros su dignidad. Pero al menos con su hermano, Sabo pudo hacer algo. Sabo no lo dijo en voz alta, pero al principio dudó de si su hermano podría vencer a Jack. No quería revelar su identidad. Dragón se lo prohibió. Pero siempre podría disculparse después en lugar de pedir permiso. Pero parece que no era necesario. Hablando de hermanos, se preguntó cómo se sentiría Ace al volver a verlo. Su pensamiento se desvaneció rápidamente cuando el suelo tembló bajo sus pies. Sabo sabía que era obra de Luffy. Lo veía claramente con su haki de observación. Su hermano se había vuelto más fuerte, y estaba orgulloso de ello. Diablos. Si no se recomponía, su hermano pronto podría superarlo en habilidad. Y como hermano mayor, era su deber ser más fuerte. Con Zoro y Sanji a cuestas, se dirigió hacia donde podía sentir el haki de Sparky. La última vez que lo revisó, el mono de 6 brazos estaba manipulando un caracol transpondedor marino y también prestando primeros auxilios a los heridos. La mayoría de los médicos de la isla que se quedaron para primeros auxilios estaban con Sparky por su seguridad. Chopper y los demás se quedaron en naves de evacuación, pero con Kuina allí, Sabo dudaba que ocurriera algo malo. Las reflexiones de Sabo se interrumpieron al oír la dolorosa tos de Zoro. Necesitaba atención médica urgente. Sabo casi olvidó que el espadachín tenía un pulmón perforado y el hígado dañado. Sanji tampoco mejoraba. El cocinero podría haber mezclado la mayoría de sus heridas, pero necesitaba una recuperación urgente. Básicamente, las habilidades de Zoro y Sanji se complementan entre sí. Principalmente la biología de Binsmoke de llamas de Sanji, que gana más fuerza al absorber calor y llamas. Zoro desbloqueó C-Haki y A-Haki. Mientras que Sanji obtuvo Haki y algo más. Aunque no jugará un papel en la historia por un tiempo. 216 ahí creo que hay alguien atrapado dentro del edificio y, dijo uno de los marines. Escuché una llamada cuando pasaba y lo comprobaré, dijo Usopp. A diferencia de otros miembros de la tripulación, él no luchaba contra los piratas. Ya eran pocos, sobre todo después de que Sabo se volviera invisible y empezara a arrasarlos como una tormenta, así que optó por salvar a los necesitados. Sobre todo a los que estaban atrapados dentro de los edificios derruidos y no podían salir. Se encogió al tamaño de una hormiga y saltó por las grietas del edificio. Los atravesó fácilmente. Lo bueno de su fruta era que, en todos los tamaños, conservaba cierta fuerza. Pero si se hacía demasiado pequeña, como la de una hormiga, su fuerza se reducía a la mitad. De todas formas, era bueno que su fuerza estuviera a un nivel adecuado gracias a todo el entrenamiento. Durante un tiempo, no ocurrió nada. La base G3, o Isla Nanimonai, estaba ahora llena de edificios dañados y calles agrietadas, llenas de cadáveres y sangre. Era una zona de guerra y lo parecía. La parte portuaria de la isla fue despejada de piratas, y los sombreros de paja y los marines trabajaron juntos para extenderla hacia el centro, limpiando cualquier zona de piratas. Ahora que los piratas ya no eran un problema, los marines podían centrarse en rescatar a quienes, lamentablemente, habían quedado fuera, salvando las vidas que habían resultado dañadas por la repentina batalla. Mucha gente estaba atrapada dentro de los edificios. Algunos intentaron esconderse, mientras que otros llegaron demasiado tarde para salir. La batalla en la plaza estaba provocando terremotos devastadores que derribaron muchos de los edificios semidestruidos, por lo que se necesitaba un equipo de rescate. Por suerte, Usopp y Koby estaban allí para ayudar. Pero el problema era que los esfuerzos de los marines se vieron saturados. Con tantos de ellos yéndose cuando partieron los 3 barcos de evacuación, quedó un vacío en la plantilla. Solo los marines más honestos, que valoraban su moral por encima de sus vidas, se quedaron, y ahora, al ver a los piratas del sombrero de paja trabajando con ellos, se dieron cuenta de que los periódicos no mentían. Más tarde, las palabras de los honestos marines se difundirían y la fama de los sombreros de paja aumentaría. El suelo tembló y, de repente, algo del tamaño de una hormiga emergió de las grietas y empezó a expandirse. Era Usopp, quien cargaba 2 cuerpos. Una anciana y un niño pequeño, ambos sangrando e inconscientes. Respiran. Dijo Usopp jadeando. Necesitan atención médica. Llamen a los médicos.
Los marines llevaron apresuradamente los cuerpos al doctor, antes de que Usopp se dirigiera a otros edificios haciendo lo mismo. No todos los edificios tenían gente dentro, así que muchas veces Usopp tuvo que regresar con las manos vacías. Justo cuando Usopp salió de otro edificio, vio a Koby cargando a 3 personas heridas en su espalda, corriendo hacia el médico. Detrás de él, una marina lo seguía, con 2 personas a cuestas. Ibari podría ser su nombre, pero Usopp no lo recordaba con claridad. Koby, oye, Koby. Necesito tu ayuda, dijo Usopp mientras Koby bajaba a las personas cerca del personal médico. ¿Qué pasa, Usopp? Tienes sentidos mejorados, ¿verdad? Koby asintió. Entonces, ¿puedes usar tu audición mejorada para escuchar los latidos de mi corazón? Koby frunció el ceño confundido pero asintió. ¿Crees que puedes hacer lo mismo por otras personas incluso en medio de todo este lío? ¿Por qué? Hazlo. Koby asintió mientras cerraba los ojos y se concentraba. Era difícil concentrarse solo en los latidos del corazón de la gente. Pero después de un tiempo, logró separarlos de los demás ruidos. Creo que puedo hacerlo. Usopp sonrió. Entonces usa eso para localizar a la gente debajo de los edificios. Pon la cabeza en el suelo o algo así, puedes hacerlo, ¿verdad? Koby tenía los ojos muy abiertos. Creo que puedo. Bien. Hazlo. Así puedo entrar con mí. Usopp miró a los marines cercanos, recordando las palabras de Luffy. Reduzcan los poderes de la fruta y consíganlos. Sí, ¿por qué no se me ocurrió antes? Masculló, eso también le habría ayudado. Incluso sin el poder de Usopp. Hagámoslo. ¿Puedo ayudar, pirata-san? Dijo la marine conocida como Ibari. Usopp la miró y luego a Koby. Sospechaba que algo pasaba entre ellos. Pero Koby parecía despistado, así que el francotirador no le prestó mucha atención. Claro. Necesitamos a toda la gente posible, dijo. Eres de esta base, ¿verdad? Sí, conozco todos los planos de los edificios grandes y puedo ayudarlos a llegar allí. Buena chica. Dijo Koby. Vamos, no tenemos tiempo que perder. Ese sí. Sinbad le dio un rodillazo a Jack en plena cara, y la cabeza del pirata bestia se hundió. Un golpe con armamento bastó para romperle la nariz a Jack. El pirata gigante intentó agarrar a Sinbad, pero este usó a Geppo para apartarse. Pero al hacerlo, asestó una patada rápida, patada tempestad. Creando una cuchilla de viento potenciada por sus poderes sobre el hielo hacia el pirata. Aunque Sinbad no podía entrar completamente en una de sus armaduras, aún podía usar sus elementos hasta cierto punto. Jack lo resistió cruzando los brazos y cubriéndolos con haki de armamento. Pero tuvo otros efectos. Le congeló ambos brazos. Ahora que Jack no podía usar su habilidad de fruta del diablo, la resistencia pasiva del Zoan antiguo se había agotado. Esto significaba que no podía absorber todos los ataques que había realizado antes. Sinbad no se quedó quieto y se movió. Zoro apareció justo al lado de Jack. El hielo en sus manos lo frenaba. Dándole al marine la oportunidad de despegar los pies del suelo mientras el Gyojin perdía el equilibrio, Sinbad la aprovechó para saltar y agarrar a Jack del pelo. Suéltame el pelo. Pero Sinbad no escuchó, Zoro. Esta vez, con Zoro, usó toda su fuerza para tirar de Jack por el cabello, usando su cabello como una cuerda levantó a Jack del suelo y lo estrelló contra algunos edificios. Gaba. Te mataré. Jack salió de entre los escombros y cargó contra Sinbad. Perdió bastante pelo por culpa de Sinbad. No es la primera vez que oigo eso. 217 Gaga. Te mataré. Jack salió de entre los escombros y cargó contra Sinbad. Perdió bastante pelo por culpa de Sinbad. No es la primera vez que oigo eso. Sinbad esquivó la embestida desquiciada y el ataque de Jack. Antes de que Sinbad pudiera levantar las manos, una fuerza invisible arrojó a Jack de él, mientras el pirata bestia tosía sangre. Sinbad aprovechó la oportunidad para ponerse detrás de él y patear a Jack en la parte posterior de la rodilla, haciéndolo caer al suelo de rodillas. Luffy sonrió. Lo que Sinbad usó fue armamento avanzado. Pero claro, ¿por qué se sorprendió? Incluso Sentomaru demostró usarlo. Pero lo que Sinbad usó fue solo emisión, no destrucción interna. Luffy sospechaba que Sinbad no era capaz de usarla. Bueno, eso no importaba, Sinbad ya era fuerte. Además, algunos podrían confundir el ataque de Sinbad con Rokugan, 6 cañón real, y, sinceramente, el haki de armamento emisión y el último Rokuseki no eran muy diferentes.
mientras que Rokugan usaba la energía y la fuerza del usuario para generar una explosión, Emisión usaba el Haki para lograr lo mismo. Rokugan es una técnica basada en ondas de choque que afecta directamente el interior del oponente. Similar al Karate Gyojin o al Osuken. Sin embargo, el efecto de desplegar literalmente la fuerza en forma de ataque era muy similar a la aplicación avanzada de armamento. Rokushiki sí que prepara el cuerpo de un marine para el Haki, ¿verdad? Pensó Luffy. Rayos. Mi camión Leo tendrá mejoras importantes cuando termine de usar todo mi armamento. Qué ganas de perfeccionar mis nuevas habilidades. Sí. La reflexión de Luffy se interrumpió al oír la voz de Sinbad. Prisión de hielo. Un pelaje blanco creció alrededor de los brazos de Sinbad mientras atacaba a Jack con un chorro de hielo, congelándolo por completo. Todo el cuerpo de Jack quedó congelado, envuelto en hielo. El pirata bestia luchó con todas sus fuerzas, pero fue demasiado tarde. El marine retiró la mano con un movimiento de lanza, ya que estaba cubierta de haki. Lanza taladro relámpago. Ga. Jack tosió sangre una vez más cuando sintió la mano de Sinbad penetrar el lado izquierdo de su estómago desde la espalda antes de que la descarga eléctrica lo golpeara, arrojando su cuerpo a través de un par de edificios. A por todas. Gritó Luffy al pasar junto a Sinbad. Ahora me toca a mí. Luffy ni siquiera le dio tiempo a Jack a levantarse cuando apareció justo detrás de él, golpeándole la cabeza con los pies cubiertos de haki de armamento avanzado, Emisión. ¿Qué? Era un pirata, y por regla general, luchar injustamente era justo. Además, ya no le importaba la batalla, su haki había subido de nivel bastante tal como quería y por eso solo estaba golpeando a Jack por diversión. Se agachó bajo uno de los golpes de Jack, asestando un golpe limpio directo al costado del hombre pez con destrucción interna, se aseguró de que el hombre pez perdiera su hígado. ¡Ay! Pero, claro, apenas hizo falta, pues Sinbad ya le había abierto un agujero en el estómago. Jack regresó tosiendo sangre, pero tuvo poco tiempo para descansar, pues Luffy, con el brazo cubierto de haki, le asestó un puñetazo directo a la cara, hundiéndolo. Pero Luffy no terminó, agarró su cabeza y empujó su rodilla directamente en su cara mientras daba unos pasos hacia atrás. Luffy también retrocedió unos pasos, cerrando los puños. Gomu Gomu no Garling. Una rápida ráfaga de puñetazos, todos ellos causando tanto daño externo como interno, impactó el cuerpo de Jack, provocándole considerables heridas. Jack retrocedió varios pasos, sin ceder por pura fuerza de voluntad, pues seguía de pie. No caeré aquí y arruinaré el honor de Kaido-sama. Ni siquiera pudo terminar la frase cuando Sinbad apareció justo frente a él y le dio una patada en los testículos, callándolo. Escoria como tú no tiene honor. Oye, ese era mi turno. Hazte a un lado, Shinji. Se quejó Luffy mientras la figura de Jack se agachaba, sujetándose la entrepierna. Quizás la próxima vez sea mejor terminar la pelea, reflexionó Sinbad. Unas granadas cayeron cerca de los pies de Sinbad y Luffy. Ninguno se movió, prefiriendo resistir el ataque. El humo se disipó, dejándolos a ambos con aspecto normal. Sabes que puede que no me guste su organización marina, pero ustedes tienen habilidades bastante útiles, dijo Luffy, desactivando a Tekai. Sí, espera, ahora que lo mencionas, ¿cómo es que los conoces? Preguntó Sinbad. ¿Te enseñó el vicealmirante Garp? No, ese viejo no sabe nada de enseñanza. Solo me da una paliza cada vez que me ve. Luffy y Sinbad se estremecieron al unísono. Parecía que Luffy no era el único que sufría a manos del héroe marino. Ambos sentían una profunda hermandad en su sufrimiento. Sí, es fuerte, pero a menos que uno quiera una vida de dolor, entrenar con él no es lo ideal, dice Sinbad. De joven, como todos, admiraba al héroe, pero resultó que Garp no era muy bueno enseñando. Claro, Sinbad aprendió Tekai con él en 3 días, así que eso podría ser debatible. Vaya, me trae recuerdos, encontré las 6 técnicas en los archivos reales de Goa. ¿Tenían un montón de buenas lecturas en la biblioteca real? Mintió. No hacía falta revelar información útil. Sobre todo cuando no era necesaria. Sinbad levantó una ceja. ¿Eres de la realeza? No, pero mi hermano, dijo Luffy, fingiendo tristeza. Murió cuando un hombre burbuja disparó una bazuca contra su barco. Sinbad hizo una mueca al saber lo que Luffy quería decir. Mi más sentido pésame. No, no te preocupes. Recuerdo su cara, dijo Luffy, restándole importancia con un gesto.
En realidad no le importaba ese noble mundial en particular, pero era solo para despistar a los marines. Sinbad, por otro lado, se aseguró de no contarles a sus superiores que Luffy tenía en la mira a un noble mundial en particular. A él tampoco le gustaba ese tipo de persona. Una figura salió de la plaza con una bazuca gigante, la misma que había lanzado las granadas hacía unos minutos. Era Sheik Sead. No te vencerán, Jack-sama. Muere. Ataquemos. Muchos de los piratas bestia aparecieron repentinamente desde todos lados, sosteniendo armas mientras los apuntaban. Cállate. Dijeron Luffy y Sinbad al mismo tiempo mientras una ola de haki del conquistador aplastaba a los piratas bestia hasta dejarlos inconscientes. ¿Eh? ¿Un rey entre perros? Dijo Luffy. Y yo que pensaba que mi abuelo era el único que podía usar ese poder entre ustedes. Sinbad arqueó una ceja, pero asintió. Si alguien en la armada poseía el haki del conquistador, ese era Garp. Corrían rumores de que el almirante de flota Sengoku también lo poseía, pero Sinbad no lo sabía con certeza. Quizás su padre lo sabía. Jack parecía estar de pie, atrayendo la atención de Luffy y Sinbad nuevamente hacia él. Continuemos la conversación más tarde y... 218 Jack parecía estar de pie, atrayendo la atención de Luffy y Sinbad nuevamente hacia él. Continuemos la conversación más tarde y... Claro, pero yo voy primero, dijo Sinbad, antes de desaparecer y reaparecer justo frente a Jack, asestándole una patada que lo mandó a volar. Continuó elevándose en el aire y usando a Geppo para asestarle una patada descendente justo en el estómago, donde ya le había abierto un agujero. Jack quedó aplastado contra el suelo de cemento mientras luchaba por golpear a Sinbad. El marine, por otro lado, lo incitaba a luchar. Oye, ahora me toca. Anunció Luffy, mientras saltaba por los aires con su naginata cubierta de armamento avanzado. La negrura del haki se extendió desde su espada, creando una burbuja negra. Sinbad miró hacia atrás con los ojos abiertos y saltó rápidamente a un lado. Oye, ¿me vas a pegar, idiota? Sí, golpe eclipse. Luffy blandió su naginata, como si bloqueara la luz y golpeara a su oponente con la fuerza de su voluntad. Jack se cruzó de brazos intentando bloquear el ataque con su propio haki, pero fue inútil. ¡Ak! Gritó Jack mientras le cercenaban los brazos casi por el codo. Pero eso no fue todo, el golpe también le dejó una herida profunda en el pecho y una trinchera detrás, sacudiendo toda la plaza. Te mataré, bastardo. Me quitaste los brazos. Gritó Jack de dolor y horror, retorciéndose como un gusano por el dolor inimaginable. Cállate. Sinbad se acercó y lo pisoteó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Jack seguía retorciéndose bajo sus pies, pero ahora que estaba inconsciente, forcejeaba menos. Por dentro, Sinbad estaba un poco resentido por no haber podido asestar el golpe final. Entonces Sinbad miró a Luffy, quien apreciaba el daño que había causado. ¿Sabes? Formamos un buen equipo, dijo Sinbad con una sonrisa burlona, mientras Luffy le devolvía la sonrisa. Habría sido genial si te hubieras unido a la marina, ¿quién sabe? Quizás te hubiera acogido en mi unidad. Oh, por favor, Luffy puso los ojos en blanco. Como si fuera a unirme, pero si lo hiciera, ya me habrían nombrado el próximo almirante de flota. Soy así de genial. Nadie es tan genial como yo, presumió, inflando el pecho cómicamente. Ajá, dijo Sinbad, antes de estallar en carcajadas. Jajaja. Sí, y aunque no había muchos marines cerca, algunos sí. Y ver al vicealmirante riéndose con Luffy de sombrero de paja también les dibujó una sonrisa. Nadie vio que cierto pájaro estaba tomando fotos de la situación. Ahora que la amenaza principal había desaparecido, surgió la pregunta. ¿Qué deberían hacer? Oigan, ¿tienen esposas de piedra marina por aquí? Preguntó Luffy. No sé cuánto durará su desventaja, pero un par de esposas de piedra marina deberían bastarle. Sinbad asintió y miró a su alrededor. Espera aquí, vigílalo. Luffy asintió mientras salía a recoger la espada Shotel de Jack y dársela a su espada sin nombre. Lo hiciste bien, compañero, dijo Luffy. Claro que sí. Su espada sin nombre resopló. Ahora, dame la otra. Después de un rato, Sinbad regresó mientras le ponía esposas de piedras marinas en los tobillos a Jack. Bien, ¿qué deberían hacer ahora? Luffy iba a decir algo cuando una voz lo llamó. Sin, eres tú. Sinbad ni siquiera podía moverse cuando alguien corrió hacia él y lo abrazó. Entonces esa persona rompió a llorar. ¿Sabes lo asustada que estaba?
Vivi sollozó mientras abrazaba a su hermano por detrás. Pensé que te perdería como a la tía. Sinbad no sabía qué decir, así que se quedó callado, pero incluso sus ojos se humedecieron. Puede que no le agradara a Arabasta, pero Vivi seguía siendo alguien a quien consideraba su hermana. Luffy no dijo nada, solo sonrió. Estaba feliz por Vivi, pero no sabía por qué se sentía un poco raro. Pero el sombrero de paja le restó importancia al ver venir a Nami. Nami también vino por donde había venido Vivi y sonrió suavemente tras observar la escena. Luego recorrió el distrito con la mirada, encontrando finalmente a su capitán. La chica hizo una mueca al ver lo maltratado que se veía. ¿Has visto días mejores?, murmuró. Sí, pero me hice más fuerte. Luffy le dio un débil pulgar hacia arriba. Nami resopló y negó con la cabeza. Antes de acercarse y abrazar a Luffy, dijo: estaba preocupado por ti, tonto. El chico se sorprendió, pero le devolvió el abrazo con torpeza. Eso fue inesperado. En ese momento llegaron otros marines, lo que hizo que Nami se separara rápidamente del abrazo y se dirigiera hacia los demás sombrero de paja que también se acercaban. Luffy sonrió mientras Nami intentaba ocultar su rostro avergonzado. Esta chica, dijo Luffy, negando con la cabeza. Aim y Suzo llegaron arrastrando el cuerpo inconsciente de Sasaki. Ambos marines resultaron heridos, pero nada grave. Pero Luffy no les prestó atención. No, tenía otras preocupaciones. El chico desplegó su haki de observación, captando las auras de su otro compañero. Estaban bien, Zoro y Sanji se volvieron fuertes, muy fuertes. Pero estaban inconscientes, cargados por Sabo. Usopp, Bartolomeo, Kobe, Honji y Yosaku también estaban bien, con heridas mínimas. Al parecer, no tuvieron ninguna batalla importante. Hachan estaba un poco herido y parecía más bien exhausto. En general, todos en su tripulación estaban bien. Hablando de la tripulación, ¿dónde estaba Karoro? Luffy desplegó su haki y frunció el ceño. Al parecer, el pato ni siquiera había abandonado el Going Merry. Luffy también percibió el aura cercana de cierta persona. Oh, Sparky. ¿Hiciste lo que te dije?, preguntó Luffy, y Sinbad se sorprendió al ver un mono de 6 brazos y a Vince con un caracol transpondedor. Todos los marines alzaron las cejas o fruncieron el ceño. ¿A qué jugaba Luffy? Sinbad también tenía curiosidad. Luffy podía parecer simple, pero no era tan simple como le gustaba aparentar. Quería preguntarle a Luffy. Pero antes de que pudiera preguntar, una voz gritó desde el caracol transpondedor. 219 un poco antes, cuartel general de la Marina. ¿Quién es?, preguntó Sengoku a Cáncer mientras el vicealmirante entraba con un caracol transpondedor abierto. En la sala, además de Sengoku, estaban el vicealmirante Garp, el vicealmirante Bogart, el exalmirante Zephyr y, por último, el actual almirante Kuzan. Todos estaban tensos y preocupados. Había una razón por la que la mayoría de los altos mandos de Marineford estaban en la misma sala. El vicealmirante miró el caracol transpondedor y luego volvió a mirar a Sengoku. Es un mono, señor. Sengoku sintió que su frente se contraía, antes de mirar a cierta persona. Oye. No todos los monos son parientes míos, maldita sea. Se defendió Garp. Que su apellido fuera mono no significaba que lo fuera. Sengoku suspiró, tomó el caracol transpondedor y lo puso en el altavoz. ¿Quién es? Sparky, dijo una voz desde el otro lado, haciendo toser a Bogart, que estaba en la habitación. Vale, me retracto. Es pariente mío, murmuró Garp, atónito, mientras el almirante de flota lo miraba con enojo. ¿Abuelo? Preguntó la voz, y la voz humana se volvió completamente mono. Guaguguaue. Guaue guamuguaye, haciendo sonidos de mono, como debe ser. Ninguno de ellos entendió lo que dijo el mono, salvo Garp, claro. Parecía que Sparky seguía prefiriendo su lengua de mono a quienes podían entenderla. Bueno, no me entendiste con lo de Vivi. ¿Quién es Vivi? Y lo que es más importante, ¿por qué demonios estás en esa base? Espera, Vivi. Zephyr, que también escuchaba la llamada, se levantó de su asiento y se acercó al caracol transpondedor. Sí, Vivi. Sparky volvió a hablar en humano. Mujer humana, hermosa, cabello azul, ¿tiene un pato? Zephyr agarró el altavoz. ¿Dónde está Vivi? ¿Quién es Vivi? Preguntó Sengoku. Tengo una mejor. ¿Por qué Vivi? Dijo Garp, y todos lo miraron. ¿Por qué es importante? Era una pregunta válida. Es la princesa de Arabasta que desapareció hace un año, respondió Zephyr antes de mirar a Garp. ¿Quién es?
¿Y por qué sabe de mi sobrina? La confusión en la habitación se desvaneció. Antes de que volviera a surgir la pregunta de por qué el mono desconocido sabía de ella. Bueno, y Vivi es una amiga, dijo Sparky. Garp puso su puño izquierdo sobre su palma derecha. Ahora tiene sentido. Cállate. Sisearon Sengoku y Zephyr al mismo tiempo, silenciando al viejo héroe marino. Kuzan tuvo que intervenir antes de que los 3 viejos marines mataran al pobre caracol transpondedor entre gritos. Garp-san, ¿puedes preguntarle a Sparky qué está pasando? Oh, lo hizo, ¿no oyeron? Dijo Garp, mientras se hurgaba la nariz con el meñique. No hablamos mono, maldita sea. Gruñó Sengoku, mientras Zephyr le masajeaba la cabeza. Oh, deberías haberlo dicho, dijo Garp, pero se apresuró a explicarlo cuando Zephyr y Sengoku lo fulminaron con la mirada. Bueno, Sparky y sus amigos parecían haber salvado una de las naves de evacuación camino a Arabasta. Pero cuando oyeron que Jack atacaba la base de Marines G-3, y que el vicealmirante Sinbad estaba allí, tuvieron que desviarse. Algo sobre que el primo de Vivi está en apuros. Así que parece que mi nieto y su tripulación están en la isla ayudando a tu mocoso. Jajaja. Espera, ¿tu nieto? Pensé que tu nieto era Mario. ¿No era cazarrecompensas o algo así? Preguntó Zephyr. Muchos de los nuevos reclutas que entrenaba idolatraban a esa figura por alguna razón. Ser un héroe o algo así, él no lo sabía. Sinceramente, creía no saber quién era el nieto de Garp. No leía mucho los periódicos. Jajajaja, no tengo ni idea de por qué le pusieron ese nombre a ese mocoso. Pero no, se llama Monkey D. Luffy. Y es un pirata, dijo Sengoku, suspirando, mientras Garp tosía. Pero ya no me importa. Garp, pregunta por las condiciones de los marines, y sobre todo por los civiles, y por los barcos de evacuación. Ah, y por los marines de alto rango estacionados allí, necesitamos información sobre la situación. Garp miró el caracol transpondedor y asintió. Pero sabía que no debía hacer preguntas al azar, así que empezó con la principal. Bueno, para empezar, ¿por qué llamaste? ¿Está mal la situación allí? ¿Necesitas refuerzos? Aunque no había una forma rápida de enviar ayuda, ya que la distancia entre la isla de Arabasta y la isla de Nanimonai, base G3, era de un día, incluso con una lancha rápida, tardarían al menos 6 horas en llegar. Y cuando Sengoku llamó al señor de la guerra del desierto, Crocodile se negó a ayudar a los marines. No quería involucrarse con los hombres de Kaido. Había otros marines en la isla, como Smoker y la capitana Ina, pero ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para brindar una ayuda significativa. Y Sengoku sabía que no debía introducir carne de cañón solo para que lo masacraran. Luego estaba el vicealmirante Vergo, también un combatiente competente, pero parecía que estaba siendo atacado en pleno mar. Los marines no tenían forma de verificar la historia, pero confiaban bastante en los altos mandos. Un error de su parte. Solo estaba comprobando si la primera nave de evacuación había llegado a su destino. La primera nave estaba un poco dañada y quería asegurarme, dijo Sparky, pero era mentira. Luffy le había dado a Jin un caracol transpondedor, no el negro, sino una vela transpondedora que le quitaron a Mr. 3 tras capturarlo, por si lo necesitaban para contactar. La verdadera razón por la que llamaba era porque Luffy tenía un plan. ¿Sí, el primer barco ha llegado a Arabasta?, preguntó Garp. ¿Y los demás? Otros 3 barcos de evacuación salieron de la base, y los otros 2 se están llenando de supervivientes. Bueno, la situación no era muy buena antes de que llegáramos. Muchos marines murieron junto con civiles, pero ahora la situación es completamente opuesta. Todos los marines presentes se miraron, y 2 de ellos se relajaron un poco. Eran Garp y Bogart. No sabían lo fuerte que era Luffy, pero siempre había sido un luchador astuto, así que quizá pudiera con él. Además, les enorgullece saber que Luffy decidió ayudar a pesar de ser pirata. Bogart también había sido llamado 6 meses antes para entrenar a Luffy justo después de que éste descubriera su haki de armamento, así que ambos conocían sus capacidades. Aprender los 3 tipos de haki, incluso los conceptos básicos, por sí solo no fue tarea fácil. Y Luffy también tenía buen ojo para captar a los fuertes. Sparky era un ejemplo de ello. No puedo creer que esté diciendo esto, Garp, pero ¿podemos confiar en el mono?, preguntó Sengoku. 220 No puedo creer que esté diciendo esto, Garp, pero ¿podemos confiar en el mono?, preguntó Sengoku. Garp miró a su viejo amigo y asintió. Bien, ¿cómo está la situación en la base G-3? preguntó Zephyr.
¿Necesitan refuerzos? No hay muchas unidades capaces, pero el capitán Smoker y la capitana Ina están en Arabasta. Podrían ofrecer ayuda. No, dijo Sparky. Todos parpadearon ante la respuesta del mono. ¿Cómo que no? Preguntó Cepid. La base fue atacada por Jack la Sequía, uno de los hombres de Kaido. Y ni hablar de que en esa base estaba Sinbad, su propio hijo. Y aunque la vicealmirante Tsuryu no estaba presente, corrían rumores de que su nieta también estaba destinada en esa base. Aunque en realidad todas las vidas eran iguales, personalmente todos querían que sus seres queridos vivieran primero. Eso era una emoción humana básica. Sí, el hombre pez elefante y alto, feo, grande y raro. Sparky dijo. Pero tranquilos, el primo de Luffy y Vivi está luchando contra él. Es duro, pero va perdiendo y al decir eso, todos los marines en la sala pudieron oír un fuerte ruido proveniente del otro lado. Oh, parece que ya ganaron la batalla. Vaya, qué oportuno. La sala quedó en silencio mientras todos los marines se miraban entre sí. Todos conocían la fuerza del vicealmirante Sinbad. Era fuerte, pero ni siquiera él podría enfrentarse a Jack solo. A menos que alguien con su misma fuerza luchara a su lado. Y aunque Kisarake podía estar al nivel de Sinbad, no estaba al mismo nivel que él. Era difícil de creer que un chico que no llevaba ni un año en el mar se volviera tan fuerte. Sengoku ya podía presentir los dolores de cabeza que le causaría en el futuro. Y por primera vez en el día, Zephyr se sintió un poco aliviado. El silencio se rompió con la risa de Garp. Mi nieto es fuerte y jajaja. Sengoku agarró a Garp por el cuello y lo sacudió mientras Garp reía. Ahora no es momento de bromas. Jajajaja y no te preocupes, los jóvenes lo tienen controlado. Dijo Garp. Oye, Sparky, trae a un buen marine para calmar a Sengoku, la vejez no le sienta bien. ¿Por qué tú y? Traeré a alguien que pueda, abuelo. Espera un momento. Dicho esto, el otro lado se quedó en silencio. Antes de que llegaran gritos y alaridos. Suéltame, amenaza de 6 brazos. Dijo una voz que definitivamente no era la de Sparky. Tengo que volver al lado del vicealmirante X-Drake, tengo que darle la buena noticia cuando despierte, una bofetada lo interrumpió. Uf. Me golpeaste. ¿Por qué? Háblale. ¿Con quién hablar? Ah, es un caracol transpondedor. Moshi, ¿quién es? Sengoku se frotó la frente. Habla el almirante de flota Sengoku. ¿Cuál es su rango y nombre, marine? Ya podía adivinar por la voz quién era. Hip. La figura del otro lado se calló. Sengoku-sama, le habla el comodoro Vince. Vince, ¿cuál es la situación? Da los detalles y di lo que piensas, ordenó Sengoku. Y así lo explicó el marino. Y después de eso, Sparky rápidamente lo llevó a él y al caracol transpondedor a la plaza. Tiempo presente, vicealmirante Sinbad, ¿me oye? Dijo el caracol transpondedor, atrayendo la atención de casi todos hacia Vince, quien llevaba el caracol. Es el almirante de flota. Sinbad miró a Vince, quien asintió rápidamente. Sinbad se dirigió rápidamente a buscar el caracol transpondedor, pero llegó un poco tarde, ya que Luffy llegó primero. Moshi, abuelo, ¿estás ahí al otro lado? Preguntó Luffy, irritando a todos los marines. Jajajaja, ¿sigues vivo, mocoso? Dijo una voz que no era otra que la del héroe marino. Escuché que tú y el mocoso de pelo morado derrotaron a Jack. Sí, era duro. Era divertido. Sí, dijo Luffy. Si alguien en la marine tenía alguna duda sobre la relación entre Luffy y Garp, estaba despejada. Pero aún era difícil creer que un pirata fuera el nieto del gran héroe de la marine. Jajajaja. Sí. Cállense los dos. Dijeron Sinbad y Sengoku al mismo tiempo. Y eso los calló, antes de que Sengoku volviera a hablar. ¿Cuál es tu estatus, Sinbad? Estoy bien en general, y también la mayor parte de mi unidad. No sé qué pensarán los demás marines de alto rango estacionados aquí, pero las bajas en el bando de los marines deberían ser más de 1000, el rostro de Sinbad se tornó sombrío. Aunque la mayoría de la gente de por allí estaba algo animada, casi por todas partes se veían cadáveres de marines y piratas. Vince ya lo había informado. Sengoku preguntó, ¿qué le pasó a Jack? Sinbad miró fijamente el cuerpo caído de Jack. Está vivo, pero, Luffy le arrebató el caracol transpondedor. Sí, sobre eso hoy tengo una propuesta, dijo Luffy, haciendo que todos los marines fruncieran el ceño. La línea se quedó en silencio por un momento. ¿A qué estás jugando, mocoso? Preguntó Sengoku, casi gruñendo.
Sí, dijo Luffy, y miró a Vivi. Como todos estaban reunidos, podía tocarlo. Sengoku-san, escuché que te jubilarás anticipadamente. El almirante de la flota se burló. Vaya al grano. Sí, bueno, Sengoku. Vine a negociar. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.